otra región. A pesar de sus hondas diferencias, ha tenido desde su más remota prehistoria hasta la actualidad, unidad más auténtica y más sólida. América. Nacida de un solo descubrimiento y de una serie de exploraciones que obedecían a idénticos motivos, creó en todo el continente problemas y necesidades semejantes, inspiró un idéntico sentimiento de responsabilidad, y condujo a los hombres hacia aspiraciones y soluciones iguales. Enrique de Gandia. Por especiales circunstancias, estos países suramericanos tienen el 90% de su población, ubicada en una angosta franja costera, quedando una inmensa superficie de millones de kilómetros cuadrados cubierta por la vasta selva amazónica, todavía virgen, como una garantía para las generaciones futuras. Recursos incalculables, decenas de miles de kilómetros de caudalosos ríos, y selvas con inmenso potencial, esperan el momento de ser descubiertas para transformar radicalmente las condiciones económicas imperantes en el continente. El aislamiento y la mediterraneidad de Bolivia, junto con la falta de comunicación entre sus diversos departamentos, han provocado una notable demora en el aprovechamiento de los recursos, limitando la economía a la explotación minera en el altiplano, donde existen ciertas posibilidades de comunicación con el exterior. Actualmente los 300 kilómetros cuadrados de tierras que forman los departamentos ribereños de Bolivia tienen una sola salida al exterior: la carretera transamazónica brasilera Guajará-Mirim-Porto Belo. Para sacar al exterior la fabulosa riqueza constituida por el oro negro de la selva, a finales del siglo XIX, se construyó un ferrocarril a las orillas del río Mamoré desde Porto Belo a Guajará-Mirim. El ferrocarril Madeira-Mamoré, llamado la Devil Road, la vía del diablo, por los graves problemas que ocasionó su construcción, y la gran mortandad entre sus constructores, fue desmantelado en 1960, con el fin de construir por encima de sus rieles, y sobre esta gran obra de ingeniería, una carretera transamazónica. La falta de caminos, y los fuertes impuestos por el mercado brasilero, ha sido el mayor obstáculo en el desarrollo de esta zona, apta, pero confinada al subdesarrollo. Sin embargo, una vez que los esfuerzos venezolanos han demostrado la posibilidad que tienen casi todos los países latinoamericanos de comunicarse a través de la navegación fluvial, se ha llegado a la conclusión de que existe una solución para el aislamiento boliviano, a través de un sistema de comunicación multimodal, río, carretera, ferrocarril, que facilitará el acceso de esta zona hacia el Perú, Amazonas y a todos los países andinos. Como se sabe, en la variada geografía del continente, existen ciertos puntos de pocos kilómetros de ancho, que permiten la comunicación entre dos o más cuencas fluviales que dirigen sus aguas hacia la Amazona. Esta curiosidad natural, llamada por los geógrafos, línea divisoria, o Divertium Aquarium, fue utilizada en el siglo pasado por el peruano alemán, Carlos Fermín Fitzcarraldo, para transportar el caucho de las selvas bolivianas, hacia el Amazonas, y evadir los encargos aduanales, impuestos por los brasileros que poseían la única vía de comunicación con el resto del mundo, la vía Río Madeira. La factibilidad de la comunicación entre Bolivia, Perú, y los demás países andinos, a través de los ríos son navegables, Beni, Madre de Dios, y Manu, cuyas reducidas líneas divisorias permiten los ríos mencionados conectarse con los ríos Michagua, Urubamba y Ucayali.
La interconexión bolivariana puede lograr la integración de Bolivia con los demás países andinos, y además, la incorporación de extensas zonas potenciales para la actividad turística y científica, así como la apertura de nuevos mercados y el asentamiento de nuevos complejos ecológicos. Con la cooperación del gobierno del Perú, 3 universidades latinoamericanas, comenzaron los preparativos de una expedición que partió de Lima los primeros días del mes de agosto de 1982. Por medio del ferrocarril andino ascendieron a 4.476 metros de altura, cruzaron la cordillera, y luego llegaron al puerto de Pucallpa, por la única carretera disponible en ese momento. Ubicada en las márgenes del río Ucayali, Pucallpa es uno de los mayores y más modernos puertos de la cuenca amazónica. La principal actividad de este puerto se deriva del comercio, de la madera procesada en los múltiples aserraderos que flotan a lo largo del río. Esta característica fue aplicada al nuevo puerto, cuyos muelles flotantes están conectados a una instalación en tierra a través de 2 puentes paralelos, los cuales suben y bajan según la crecida o descenso del río. La ciudad de Pucallpa, construida sobre un barranco encima del río, observa desde 1940, un acelerado crecimiento demográfico, de 5.000 habitantes que contaba en esa fecha, campesinos, comerciantes de caucho, y madereros ha pasado a tener una población de más de 100.000 habitantes. Con una embarcación fletada, la expedición triuniversitaria zarpó del puerto de Pucallpa el 16 de agosto con destino a Puerto Atalaya, ubicado en las confluencias de los ríos Urubamba y Tambo. A pesar de la temporada de verano, el nivel de las aguas del Ucayali es muy bajo, pero se puede navegar perfectamente 500 kilómetros aguas arriba. Con frecuencia, se encuentran embarcaciones de 100 toneladas en ruta hacia Atalaya. La embarcación escogida para este tramo es de 12 toneladas con un motor fuera de borda de 16 caballos de fuerza y calado de 80 centímetros. El río Ucayali en este tramo se diferencia muy poco. Entre la parte comprendida entre el Marañón y Pucallpa, se forman meandros semejantes, y las orillas bajas son aprovechadas por los moradores para siembra de corto ciclo de cosecha, especialmente arroz. Este aspecto no varía durante 140 kilómetros, después de los cuales el caudal se reduce considerablemente, al igual que el ancho, lo que asegura la profundidad del canal navegable. El lecho arenoso y las orillas continúan con el mismo aspecto durante 300 kilómetros, hasta el último tramo, cuando la aparición de las últimas cachuelas no son obstáculo para navegación de barcos y remolcadores cargados de plátanos y madera. En Atalaya, se hizo necesario el cambio de esta embarcación, por la reducida fuerza del motor, ante la tremenda corriente de Urubamba. Para tener una idea general del aspecto del terreno, y las condiciones de los ríos en las cercanías de la línea divisoria, se hizo un reconocimiento aéreo de la zona. La avioneta despegó del pequeño puerto de Atalaya, y durante 4 horas, sobrevoló la región por donde debía pasar la expedición. El río Camisea, nace en los contrafuertes montañosos del macizo de Tocate, es un río corto, de algo más de 120 kilómetros de largo, durante los cuales recibe varios afluentes, siendo el más caudaloso el río Cachirialé, el cual entrega aguas cerca de la confluencia con el río Urubamba. Esta zona es prácticamente deshabitada, y totalmente aislada. Dotada de un relieve donde dominan cerros elevados, un clima normalmente húmedo y cálido, con precipitación de 2.400 milímetros, y una temperatura promedio anual de 25 grados centígrados, que permite la visibilidad de 1.600 kilómetros de selvas vírgenes, esperando para su estudio en décadas venideras.
A las márgenes del río, se encuentra el pueblo de Camisea, lugar poblado por antiquísimos habitantes de estos bosques. Los indios machilengas. Su población se calcula en más de 8.000 individuos. Los rasgos machillengas son típicamente mongólicos. Aunque su fisionomía es suave y agraciada, con ojos ligeramente oblicuos, cabeza regular, tez morena, y más bien altos. Poseen el idioma más melodioso de la selva, y saben hablar largo, contar gracias y reírse a carcajadas con una resistencia admirable. La estructura social de este pueblo se reduce a unas cuantas familias. El hombre es conversador, y las horas le resultan cortas para estar echado. La mujer es caprichosa y chismosa, pero a la hora de rendir cuentas, es la más trabajadora. La alternativa investigada por el proyecto interuniversitario propone que en el futuro el terminal de la navegación llegue al puerto de Buceo Pozo, donde sobre una longitud de 130 kilómetros, hasta el otro lado de la línea divisoria, confluencia del río Caspajal y el río Manú, se construirá una carretera, o un ferrocarril, que enlazará los dos sistemas fluviales. Una solución posible para el actual aislamiento boliviano. En Chipagua, fue necesario cambiar la embarcación por canoas livianas, impulsadas por motores estables, habilitados especialmente para la navegación por esta zona. El avance prosigue por 4 días por el río Urubamba, hacia la confluencia del río Camisea, puerta de entrada hacia el istmo, que comunica con la otra cuenca, la del Manú y el Madre de Dios. En la siguiente escala, en el pueblo de Camisea, se contrataron guías y ayudantes para transportar el equipaje al otro lado del istmo. Después de 2 días, se continuaría la navegación por el río Camisea. Durante este trayecto las canoas tienen a cada momento más dificultades de navegación, siendo necesario empujarlas con tan ganas, por el lecho rocoso y poco profundo del río.
3 días más tarde, fue necesario abandonar las canoas, los ayudantes regresaron a Chepagua, mientras que la expedición transportaba el equipaje en curiaras, a tiempo que avanzaba a pie a la búsqueda de la antigua trocha que se abre al istmo. Con motivo del año del bicentenario del Libertador, y en común acuerdo con los miembros de la expedición, se solicitó el cambio del incierto nombre del istmo, por el Istmo Simón Bolívar. Para lo cual se pintó un letrero que se fijó a un poste, al inicio de la trocha. Para llegar al otro lado de las colinas que forman el Divertium Aquarium, e ingresar en la cuenca del Madre de Dios, es necesario recorrer 3 kilómetros, durante 2 horas. Al término de este trayecto, la interconexión es un hecho. El río se encuentra casi seco en esta época. Por esta razón, se inició la construcción de 3 balsas pequeñas, producto del ingenio y habilidad de los indios machigengas, que acompañaban la expedición.
El tramo comprendido entre la parte alta del río Camisea, el Istmo, el Chico Manú, Alto Manú y parte del río Manú, es considerado poco seguro, por la presencia de los indios Amahuaca. Tribu de indios mapuches e inuyas. Temidos por los grupos de machigengas y madereros, que suelen recorrer el Istmo de Fitzcarraldo. La población amahuaca no excede más de 500 habitantes, y se destacan por su carácter guerrero. Son nómadas. Viven desnudos y pintados, agrupados en familia para su propia defensa, y acostumbran a dormir alrededor del fuego. Conocen una rudimentaria cerámica de barro y todos comen alrededor de una olla común. La mañana del 12 de septiembre, se avistaron a unos 2 kilómetros los primeros indios amahuacas. El total aislamiento de la zona, especialmente las incursiones de los madereros, y de las gentes de las petroleras, mantienen a este pueblo en una situación permanente de zozobra. Por este motivo, ha sido difícil para los antropólogos, el estudio y la observación de este grupo étnico. A pesar de conocer a estos indomables, la travesía siguió sin problemas, hasta la confluencia con los arroyos, Chico Manú con el Alto Manú, donde el caudal de las aguas permitió la construcción de una balsa con motor fuera de borda, suficientemente amplia, como para transportar el equipaje, y todos los miembros de la expedición. A la boca de una quebrada, amontonamientos rudimentarios de ramas en el río, reconocida por los machigengas, como malucas, indicaba que el grupo expedicionario, se encontraba en pleno territorio amahuaca. A las 3 de la tarde, las flechas cayeron al agua muy cerca de la balsa, los muchachos machigengas las recogieron, para que no fueran utilizadas por los indios en un nuevo ataque, y se continuó el avance con cautela. En una curva del río, que fue necesario bajar para empujar la balsa, lanzaron otras flechas escondidos en la selva, y aparecían durante fracciones de segundo, cuando decidían atacar. Esta vez una flecha alcanzó a Ángel por atrás, a la altura de la cintura. Los machigengas, decidieron acampar en una amplia playa, fuera del alcance de los proyectiles. Esta situación se mantuvo durante un día y una noche. Hasta que con un herido más, esta vez Miguel, gran muchacho machigenga, el grupo logró arribar al río Manú. Caudaloso, hondo y perfectamente navegable, hasta su confluencia con los ríos Caspajal y Alto Manú. En este punto, el estudio recomienda ubicar el terminal de la navegación utilitaria, del sistema Bendy, Madre de Dios, Manú. El viaje continúa por el río Manú, con los heridos en estable estado de salud. En la confluencia del río Manú, con el Madre de Dios, los valientes machigengas regresaron a Camisea, mientras que la expedición continuó con una canoa afectada por el río Madre de Dios a través de 300 kilómetros de zona aurífera, que conduce a Puerto Maldonado, donde Ángel fue hospitalizado y devuelto a Venezuela. La cuenca del Madre de Dios, de 400 kilómetros en territorio boliviano, forma una estupenda arteria de comunicación fluvial, en cuyas orillas arraigó una población de descendientes de aquellos colonos, que llegaron hace 100 años por la fiebre del caucho. En todas partes, se ven las enormes posibilidades de esta región, cuyo potencial no ha sido todavía desarrollado. En el pueblo La Conquista, se encontraron las primeras plantaciones de caucho, realizadas en América del Sur. El injerto experimental de 3 especies diferentes, de GBA brasiliense, fue explotado con mucho éxito, por la Casa Jequera a principios de siglo.
El sorpresivo encuentro con una tempestad de vientos fuertes no fue inconveniente en el recorrido de un tramo de 800 kilómetros de llanuras que llevan a la ciudad de Riberalta. En esta ciudad vive aún el pionero del caucho, aquel suizo que llegó a Bolivia hace 75 años, don Federico Hecker, que conserva su memoria al recuerdo de aquella época. Llegó usted en Bolivia, don Federico. A Cobija, porque yo viajé por Pará, Manaus, por el Acre, a Cobija. Vino por el Amazonas. Ya, Ajá. ¿no? Sí. Viajé así porque el Madera, el ferrocarril había comenzado su construcción. Ajá. Y morir la gente como antes en Panamá, en el canal. ¿no? Perfecto. Era prohibido viajar recién de Europa por el Madera, por las enfermedades. Ya. Así que hacía la vuelta para Manaus, Burús, Acre, Cobija. Y después bajé por el Orton. Entonces hizo un viaje bastante largo. ¿Cuánto demoró? 2 meses, 20 días. Ajá. Y fue el año 1910. 10. El 10 de enero salía París y el 30 de marzo llegué aquí. ¿En qué año nació usted, don Federico? ¿En qué año nació usted? El 4 de mayo 1887. Conoció a varias personas o varias personalidades interesantes en la historia. Y tenía posibilidad, ¿no?, de utilizar esta plata de una manera, ¿cómo se llama?, de interés social o... Bueno, Nicolás Suárez era un buen hombre, ¿no? Sí. Lo que le han hecho eran sus empleados. Los capataces. En especial el contador, el gerente que tenía. ¿El gerente era boliviano o extranjero? Suizo. ¿No? Él tenía la oficina en Esperanza, ¿no? Sí, aquí también. Y en Londres después. ¿No? Sí, señor. Él no era un buen hombre, ¿no? Sí. Claro, especialmente cuando yo era viejo, ¿no? Sí. Y su familia, él tenía hijos de una primera mujer que murió, que en Cachuela está su tumba. Tenía hijo de otra mujer y tenía hijo de otra mujer. Y después cuando a lo último, con la última, se casó. El precio de la goma. 11 chilines, 6 pence. Aquí, 8 bolivianos, 11 kilos. 80 bolivianos, 11 kilos. Pero el flete era muy dificultoso. Ajá. Sacar la goma. ¿Y cuánto valía un boliviano? Un peso de oro boliviano. ¿Cuántos francos suizos? 2. De oro. Ya. Muy cerca de Riberalta se encuentra la Cachuela, La Esperanza. El coloso de Bolivia, don Nicolás Suárez del Callao, sabía la gran importancia comercial del punto, y estableció aquí la sede de sus empresas caucheras, para poder cobrar durante años, un impuesto especial a los barcos y las mercancías transportadas por el lugar.
La iglesia, el hospital, y la pequeña ciudad abandonada en la década de los 30, son solo restos de ruinas, que cuadran perfectamente con la situación actual de la economía boliviana. La falta de medios de comunicación es responsable de este atraso, como el desarrollo de una parte importante de nuestro continente. Por este motivo, la propuesta venezolana, estudiada por la expedición, es una solución alternativa solicitada con urgencia por Bolivia. Un país que puede alimentar a toda Sudamérica.